Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Labarrieta, en La Mirada Estratégica, y hoy día vamos a examinar un poco más en detalle el tema de la lucha por el centro político como parte de estas elecciones presidenciales que pronto se avecinan acá en Chile, la segunda vuelta. Y lo vamos a hacer desde una perspectiva de marketing, no una perspectiva tanto de política, sino de una perspectiva de marketing para ver cómo se pueden aplicar algunos de estos conceptos a lo que quedan estos últimos 100 metros por la lucha presidencial acá en Chile. Bueno, como les mencionaba, mi objetivo acá es examinar esta contienda de alguna manera desde un punto de vista de marketing, para tratar de ver qué cosas se pueden aportar desde esta disciplina a lo que está sucediendo hoy acá en Chile. Uno de los elementos principales al respecto, ¿cierto?, es que ambos digamos, equipos, el de Kast y el de Boric, están tratando de alguna manera de moverse hacia el centro. Ambos son candidatos, uno Kast de derecha y Boric de izquierda, y quieren de alguna manera ampliar sus votaciones, que anduvieron alrededor del 29% en la primera vuelta, bueno, obviamente ganar la elección. Entonces, uno de los elementos importantes de este segmento de los distintos segmentos de votantes que existen, y en particular del centro político, qué segmentos se podrían de alguna manera buscar por cada una de esas candidaturas, y los cambios de posicionamiento necesarios para lograr de alguna manera atraer a esos segmentos de personas que en una primera vuelta no estuvieron tan a favor de alguna de estas posturas. Hay votantes importantes como ustedes saben, los de Parisi, que tuvo alrededor de un 13%, cercano a Sichel y Proboste también con porcentajes similares, y después Marcos Enríquez o Minami. Entonces vamos al primer punto, que es el tema de los segmentos. Hay distintas maneras de segmentar, pero básicamente segmentar es agrupar a las personas de acuerdo a características similares, por ejemplo, lo que ellos buscan, sus intereses, valores, beneficios buscados, etcétera, algunas veces criterios demográficos. Y hay, por ejemplo, algunas descripciones que se han hecho o aplicaciones que se han hecho de ciertos marcos para segmentar a los votantes en Chile. Uno, ese que aparecía recién en pantalla, que es bastante usado, que tiene que ver con estos ideologías de alguna manera que están asociados a valores más liberales o conservadores, y a la preferencia o no por el mercado o por el Estado. Algo similar es lo que ha utilizado Criteria recientemente, que yo los invito, si les interesa, pueden mirar esos estudios, son bastante interesantes. Yo voy a utilizar un esquema un poco distinto, se basa en eso, pero un poquito distinto, porque creo que es más relevante para estas elecciones de ahora. Voy a utilizar orientación política, la tradicional derecha, centro e izquierda, beneficio buscado, orden, seguridad, progreso material y cambio, y la geografía: norte, región metropolitana, Valparaíso, y sur, o sea, el centro y el sur. ¿Por qué esos criterios? Porque de alguna manera tenemos la información reciente de la segunda vuelta respecto de cómo se comportaron las votaciones geográficamente. También tenemos las votaciones en términos de por qué tipo de candidatos fueron en una u otra, en esa primera vuelta, que de alguna manera indica algo de la orientación política. Y también apareció este tema de los beneficios buscados, y yo creo que ese es un tema súper central que a veces no está presente en la discusión, pero que creo, o ha estado, pero no necesariamente tan fuerte, que tiene que ver con cuál es el beneficio central que buscan las personas. Y se ha visto más bien esta distancia entre el orden y seguridad y lo que es cambio, ¿cierto? Orden y seguridad de alguna manera representado por la votación de José Antonio Kast, y cambio por la votación de Boric y su equipo. Pero hay otro que está de alguna manera latente, y que todo el mundo tiene, pero que nadie se atreve un poco a decirlo. Quizás el único que lo dijo abiertamente fue Jadwe, quizás de una manera no muy adecuada con respecto a los votantes de París, digamos, pero que las personas quieren progreso material para ellos y para su familia. Eso no significa que no quieran para el resto de la gente, pero obviamente están preocupados también que les vaya bien a ellos, por lo menos que estén mejor dentro de lo posible, que es otro de los elementos centrales, creo yo, para entender un poco cuál es la votación actual. Hay otros posibles, como el tema del género, pero preferí utilizar el geográfico, primero porque uno tiene la votación en términos geográficos, y creo que la diferencia en geografía eran más relevantes que las diferencias entre hombre y mujer.
Esto no significa que eso no sea importante y podría ser una cuarta variable también a considerar, obviamente, pero bueno, esto de repente se pone muy complejo si es que uno tiene muchas variables. Entonces, una de las cosas que uno puede hacer con este esquema es establecer un mapa de segmentación, que es el que aparece ahí. Y ahí aparecen, fíjense, los criterios que hemos visto, de derecha, centro, izquierda, y en los celeste tenemos en verdecito o algo así como los principales beneficios buscados: orden y seguridad, progreso material y de alguna manera cambio. Y abajo tenemos el tema geográfico, es decir, norte, centro y sur, digamos, donde residen las distintas personas. Y eso, de alguna manera, ahí me salté un poco, disculpen. Eso pues nos permite de alguna manera segmentar a los distintos votantes. Y si uno quisiera aplicar a esto, más o menos, obviamente una aplicación general, uno podría decir que los votantes de Boric estaban más bien ahí, eran más bien de izquierda, que les interesaba, de izquierda en general, y alguna gente de centro, un porcentaje importante de centro, que también le importaba el cambio, ¿cierto? Por otro lado, uno podría decir que los segmentos de Kast, ¿cierto?, son más bien de derecha en sus distintas variantes, y también alguna gente de centro que le importa más el tema de orden y seguridad. Y al medio tendríamos un grupo que no estamos tan claros, digamos, porque tampoco se ha definido, pero por ejemplo podría ser alguna gente de Marco Enrique Minami, alguna gente de Franco Parisi, incluso algunos votantes de las distintas... digamos, de Kast y Boric también podían caer ahí, pero para simplificación lo hemos dejado ahí en blanco. Ahora, si uno examina esto desde un punto de vista de dónde capturar nuevos votantes, obviamente que ese cuadradito en el medio, ¿cierto?, es muy relevante, y ahí hay avances. Probablemente, por ejemplo, en el caso de Boric se ha intensificado el tratar de avanzar en la región metropolitana y en Santiago del Paraíso, tratando de expandirse ahí. Lo mismo en el caso de Kast, está haciendo un esfuerzo en el sector probablemente sur y norte, donde aparentemente habría un segmento importante que le interesa, por ejemplo, la idea de progreso material. Ahora, si ustedes examinan, digamos, lo que ha pasado en el último tiempo, en las últimas 10 días, uno observa que probablemente lo que va quedando en términos de los segmentos, los que están en blanco, digamos, los que están como indecisos o ahí en medio, son cada vez menores, digamos, ¿cierto? Cada vez menores porque las movidas que han hecho de alguna manera los distintos teams han hecho que esos bordes se empiecen a traslapar, empiezan a haber cada vez menos zonas con blanco. Si nosotros tuviéramos las encuestas, probablemente uno empezaría a ver que haya menos indecisos. Las últimas encuestas que mostraban más o menos un empate, si bien favorecían a Boric en términos absolutos, en términos de estadísticos, las dos más importantes tenían básicamente un empate estadístico si uno considera los margen de error. Pero, incluso aunque hubiera una pequeña diferencia, probablemente ambos tenían mucho porcentaje de indeciso o de gente que no se sabía si iba a votar. Por lo tanto, eso probablemente ahora ha disminuido. Y más si es que de alguna manera tanto Boric ha tratado o ha intentado de mostrarse más hacia el centro, de alguna manera también Kast, ¿cierto? Entonces, ¿qué segmento podría ser lo más interesante de buscar esos que están ahí al medio? Bueno, eso es lo que decíamos anteriormente, eso era la situación. Ahora, criterios para buscarlo, ¿cierto? El tamaño de los mercados, de los segmentos. En ese sentido, el segmento de la región metropolitana es un segmento importante porque hay una gran concentración de gente acá en Santiago, y también en la región de Valparaíso. Por lo tanto, ese es un segmento relevante y donde Boric y Kast están peleando. El punto es cuál de los criterios son más relevantes. Y ahí, por ejemplo, alguien podría discutir, bueno, obviamente las personas que de ese centro y que viven en Santiago y Valparaíso, les va a interesar, los que les interesa el cambio, obviamente van a estar más pro Boric y más poco que hacer para Kast. Pero probablemente para el tema de esas personas que les interesa lo del progreso material, que yo decía que es un criterio importante, o sea, que haya estabilidad económica y además crecimiento económico o por lo menos progreso en ese aspecto, bueno, es un elemento central. Ahora, cómo uno lo grafica, ese otro punto, se ha enfatizado mucho, por ejemplo, el tema de la AFP y que es una cosa bastante a futuro, pero poco, por ejemplo, el tema de empleo, poco en términos de... Se ha hablado de crecimiento, pero se ha hablado poco respecto de variables que le afectan más directamente a las posibilidades de las personas. Por otro lado,
el poner restricciones, por ejemplo, el poner más impuestos, eso alguien podría decir, bueno, sí, eso puede ayudar al progreso material o progreso de algunas personas en el futuro, pero de alguna manera restringe la disponibilidad de dinero para clases medias o clases media emergentes y obviamente para la clase alta, porque supuestamente ellos serían a los que se les pondrían estos impuestos. Entonces, es un tema al que bueno, cada campaña tiene que tener ojo, pero obviamente que el segmento del centro que busca progreso material como beneficio buscado más importante y que está en varias regiones, pero sin duda en la región metropolitana y en Valparaíso pueden ser elementos claves. Ahora, aquí yo he puesto esto es lo que existía antes, más o menos, ¿cierto? Y esto es lo que yo creo que es lo que se ha avanzado en el último tiempo. He marcado ahí con amarillo fuerte los segmentos que estarían más proclives a Casi, donde Casi probablemente debería empujar, digamos, y los rosados o fuertes, digamos, ¿cierto? Son los que serían en favor de Boric. Y los que quedan en blanco, si ustedes comparan esta diapositiva con la anterior, se van a fijar que los espacios en blanco que quedan son más chicos aún, digamos, ¿cierto? Más pequeñitos, y es ahí donde probablemente está la lucha. Son gente probablemente menos marcada desde el punto de vista de sus intereses directos. Por eso mi hipótesis de que mucha de esa gente va a votar por cosas o muy concretas como el progreso material o algo que voy a llamar después experiencial, emocional, que es más de guata, digamos, más de estómago, más de lo que la gente piensa, cree, siente, que necesariamente de una cosa ultra cognitiva de cuál es el argumento que me voy a entregar. O sea, tengo dos tipos de segmentos, uno que va a ser más racional y preocupado de cómo me afecta esto a mí, y otros que van a decir, bueno, en realidad, ¿con qué me siento mejor? ¿Con qué, de alguna manera, con cuál de estas dos ofertas, con cuál de estos dos personajes, ¿cierto? Yo me siento mejor. Y eso justamente para tratar de persuadir esos segmentos que están ahí en blanco. Entonces, ¿cuáles son las opciones de posicionamiento que uno tiene? Estoy tomando un mapa de posicionamiento bastante sencillo, pero que probablemente mucha gente estaría más o menos de acuerdo, ¿cierto? Entonces aquí tomé izquierda y derecha, entonces izquierda que es más pro Estado y más liberal en términos de los valores, que son más, por ejemplo, pro aborto, más, matrimonio igualitario y estas cosas que más, alguna gente podría ser más verde, más ecológico, no sé, y la gente más de derecha. Yo sé que este es un estereotipo y que cuesta, porque hay mucha gente que piensa que es de derecha, que piensa también las otras cosas que acabo de mencionar, pero estoy tratando de simplificar, que es más conservador en los valores, que es un poco más religioso, más pro mercado, ¿cierto? Y esta cosa que ha surgido en esta elección, y que es particular de esta elección, y por eso pienso que esto es más apropiado que las otras, ¿cierto? Este eje orden-seguridad versus cambio, o sea, más estabilidad versus cambio, ¿cierto? Y al medio alguien podría decir, bueno, cambio gradual o orden con un poco de cambio, no sé. Y este sería el posicionamiento de los dos candidatos, y por eso la gente dice que están un poco como en la antípoda. Ahora, si a todo esto es adaptado, como decía yo, de alguna literatura de ciencia política, que se ha utilizado en algunos estudios como los que yo mencioné al inicio de este video, acá mismo en Chile por alguna institución interesante. Ahora, yo a eso le he agregado este otro eje. Esto imagínense que sería un mapa como 3 dimensiones, yo sé que es difícil de imaginar, pero que está esto del progreso material versus otros progresos. O sea, ¿qué le pongo más énfasis? El progreso material, cómo está mi familia, cómo se supera mi familia, tengo una mejor casa, o no sé, no tengo riesgos de ese tipo, puedo andar en mi autito, para la gente que tiene autito, o el que no ha tenido, puedo acceder a uno, por ejemplo, versus otra gente que está más preocupada, que de otros progresos, o de progresos como, por ejemplo, la ecología, la protección del medio ambiente, los animales, u otras cosas que podrían ser aparte de solamente el progreso material. Entonces, si uno ve la situación en ese eje, yo sé que es un gráfico más complicado, he puesto a los mismos señores en la esquina, ¿cierto? Pero en este gráfico, ¿cierto? Tratando de moverse hacia el centro, porque ese es el objetivo, ¿cierto? Esa sería la manera de ganar y de alguna manera capturar a esas personas que no votaron por ello. En el caso de, si uno lo mira en términos de estos ejes, es un poco más difícil, porque los traslados, digamos, el movimiento es más complejo para Gabriel Boric que para José Antonio Caz. No estoy diciendo que no se pueda hacer, pero tiene alguna complejidad mayor porque requiere movimientos en más ejes. Por ejemplo, si ustedes se fijan en el caso del cambio, uno de los problemas que tiene, si uno quiere capturarlo al centro, probablemente necesita moverse desde
desde la zona de ultracambio, de mucho cambio, a una zona de más estabilidad o de cambio con gradualidad. Y ese movimiento es un desplazamiento bastante complicado si es que toda su imagen y toda su consistencia como marca, digamos, ¿cierto? Ha sido más bien con esto del cambio. Entonces, cuesta, y por eso es que alguna gente le ha puesto algunos, o lo critican por eso, ¿cierto? De que, ¿cómo? Estábamos primero por ultracambio y ahora somos estabilidad, y eso es complicado, es una situación compleja que no estoy diciendo que no se pueda, pero el ejecutarlo es complicado. Y por otro lado, en términos de si es que quiero capturar a las personas, voy a decirlo así, que les importa un poco más, digamos, que le importan ciertos valores, pero que también le importa el tema de que haya el mercado, que no sea todo estatal, de que hayan opciones, etcétera. Yo sé que Boric lo ha dicho, y por eso esta idea de que él dice, mucha gente está diciendo que él es socialdemócrata, otra gente lo critica, pero se ha tratado de posicionar un poco más, voy a decirlo así, tipo concertación en el caso de Chile. Es un movimiento que alguna gente, digamos, ese yo creo que es menos difícil en el sentido de que la gente de la izquierda ha tenido vinculaciones con la concertación, digamos, el Frente Amplio y otros con la concertación, pero igual genera algunos conflictos entre los líderes, ¿cierto? Después de decirle todas las cosas que se le ha dicho a la gente de la concertación, cuesta de alguna manera asimilarse. Pero yo creo que ese movimiento no es tan complicado. Y el tema de los progresos, en el caso de Boric, bueno, depende cómo lo maneje. Está muy asociado a esas dos cosas. Es un eje que nosotros no tenemos tanta información, pero mi sensación de que, bueno, yo he puesto solamente la posición ahora, por lo menos debería acercarse hacia el vértice, debería acercarse hacia a la mitad, y eso, bueno, desde mi punto de vista, se refleja entre otras cosas en este cambio de look, ¿cierto? Fíjense el look original, así como más de joven, más, voy a decirlo así, un poco más revolucionario, ¿cierto? Contestatario al menos, y después aparece casi un analista económico, digamos, que esta es la foto que sacaron en uno de los últimos programas de televisión. Y en el caso de Kast, desde mi punto de vista, bueno, el principal problema que tiene él para despertar al centro, o de alguna manera para no generar anticuerpos en el centro, es moverse en el eje de los valores, ¿cierto? De entender que mucha gente valora el que el Estado tenga una presencia y que de alguna manera garantice algunos beneficios a las personas, sobre todo a los más desafortunados, ¿cierto? O más dejados de lado en la sociedad. Y desde el punto de vista valórico, el tener una postura más independiente, más liberal, que se llama más individual, que es uno de los, digamos, una de las, voy a decir, inconsistencias que se le critica a Kast, en el sentido de que, claro, es muy pro mercado y por lo tanto las decisiones individuales valen mucho ahí, pero no las decisiones individuales lo otro. A pesar de que él se ha esforzado en decir de que él respeta la dignidad de las personas y que de alguna manera respeta la opinión de las personas, y además respeta al Estado en términos de que se dan sus propias leyes, y por lo tanto, pero eso quizás es la principal complejidad, y él tiene que tener ahí algún grado de cuidado, o a ver cómo en estos últimos 100 metros, en estos últimos 6 días de campaña, lo logra hacer. En tema de progreso material, probablemente él tiene una cierta ventaja, porque mucha gente asocia el progreso material a ideas más de mercado, pero si quiere capturar a las personas en el centro, hay algunas de ellas, como yo decía anteriormente, que van a decir, bueno, yo no he estado afuera de esta, digamos, el crecimiento que ha tenido Chile en los últimos 30-35 años, me he quedado afuera, he hecho mis esfuerzos y no ha pasado nada, como yo no me sigo quedando afuera, como yo realmente tengo algún progreso material, y ahí hay algo que a lo cual tiene que de alguna manera mencionar Kast. Y en términos de orden y seguridad, bueno, se ha mantenido este eje, probablemente en el área en que él probablemente tenga que moverse menos. Lo único que tiene que hacerlo, tiene que mantenerse ahí, pero sin afectar el tema valórico, o sea, sin aparecer como demasiado de derecha o de ultraderecha, como alguna gente le dice, y desde ese punto de vista aparecer un poco más de centro. De ahí, de hecho, alguien podría decir que sí requeriría moverse un poquito hacia abajo en términos de orden y seguridad, aunque tengo mis dudas, porque todas las indicaciones señalan que más bien
Ese sería un eje importante. Ahora, ese es el posicionamiento que aquí llamado cognitivo, que es más racional, que tiene que ver más como con las razones más fundamentales que las personas toman, o digamos, utilidades si ustedes quieren, para tomar una decisión. Pero hay otro posicionamiento que es más, voy a decir, experiencial, emocional, que no tiene tanto que ver con lo racional. Ustedes saben, las personas consideran ambas cosas. Ahí voy a utilizar este esquema acá. Esto es una combinación, es una creación propia, no está probada, no es científica absoluta, pero creo que puede ser todo relevante e importante. En marcas personales y en lo que es branding personal, siempre se hablan de algunas características que son particulares de las marcas humanas, de las personas, ¿cierto? Que no tienen los otros tipos de promesas, digamos, ¿cierto? Y una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con la capacidad de empatizar, que tiene que ver con, de alguna manera, de escuchar y entender lo que las demás personas hacen, dicen, incluso los rivales. Y lo otro tiene un elemento con... No es exactamente, pero es lo que parece ahí, como más capacidad y autoridad. O sea, es algo... A ver, yo miro a una persona y digo, si esta persona me parece que es capaz, me da la sensación de que es capaz, de que tiene autoridad, de que va a hacer lo que... o va a hacer lo que realmente está diciendo, o no es tan así. Y lo mismo en la empatía. Esta persona sí me escucha, o es empático, o es capaz de entender a más gente, o en realidad parece como un poco más distante. Y muchas personas van a decidir eso, por una intuición. Es decir, no, en realidad prefiero estar con él como presidente por los próximos 4 años, o prefiero estar con él, con este otro. Hay cosas de sensaciones, de si me lo puedo bancar, si es que realmente con cuál de los dos puedo estar más, con su capacidad. Está bien, a lo mejor creo más en las ideas de A, pero en realidad no creo mucho que las va a poder implementar por esta razón o por esta otra, o al revés. Pienso que las ideas de B son muy buenas o mejores, no sé, muy buenas, son mejores que las de A, o están más cercanas a lo que yo pienso, pero en realidad no me banco el personaje, o hay algo en el interior que no me cuadra, o que no lo siento cercano. Y recordemos que esta es tiene que ser visto desde el punto de vista de las personas de centro, no de las personas que siguen a los distintos candidatos. Entonces, desde ese punto de vista, algunas de las cosas que ha tratado de hacer, por ejemplo, Boric, es tratar de mostrarse más como con mayor capacidad y autoridad, y una manera, de alguna manera física de demostrarlo es a través de su cambio de aspecto, digamos, ¿cierto? En términos de usar chaqueta, de usar anteojos, estar más peinadito, que si no mostrar tanto el tatuaje, no sé, estoy diciendo cosas que son superficiales, algunos dirán, pero que de alguna manera entregan una imagen de mayor consistencia, de mayor autoridad, etc. Obviamente que no es lo único, hay cosas que tienen que ver con los conocimientos, que tienen que ver con cómo uno se maneja en cierto debate un poco más técnico, que también influye en eso, pero eso puede ayudar. Y además otro aspecto importante que es para Boric, y después voy a ver lo de Kast, también tiene que mostrarse más empático ese segmento del medio que quiere de alguna manera quizás más cambios, pero con tranquilidad o con serenidad, con orden y seguridad, y ahí hay un aspecto del look, hay un aspecto de la personalidad que también influye y que puede afectar esa y que obviamente Boric ha tratado de atenuarlo, ha tratado de alguna manera modificarlo, y que por más que uno independientemente de lo que uno piense, digamos, él igual ha hecho lo ha intentado, pero se nota que está un poco fuera de papel en alguna de estas acciones, algunas de estas apariciones, ¿cierto? Que a veces le cuesta un poco ese esquema, está más cómodo en el otro, en el rol que siempre jugó. Por otro lado, en el caso de Kast, ¿cierto? Él, y esto en general, aparentemente tendría una percepción de mayor, decirlo así, autoridad, de mayor capacidad, conoce más de los temas en general, esto es una apreciación, eso es lo que aparece, mucha gente le reconoce, pero por otro lado, para la gente de centro, alguna gente le puede considerar como menos empática, bueno, hasta el punto de algunas minorías o de algunas personas que pueden considerarlo como demasiado lejano, que tiene una postura quizás más ultra y por lo tanto más cercana, no tan cercana. Él lo ha intentado y lo intenta, yo
creo, en muchas de las oportunidades, incluso lo he venido intentando durante la primera ronda, y quizás una de las explicaciones por el cual él fue ganando votos es que por lo menos en la gente de derecha y en alguna gente de centro logró capturar o sea, tener más empatía. Es algo que probablemente si él quisiera, digamos, apuntar a esos segmentos que hemos mencionado, tiene que incluso hacer un esfuerzo mayor. Y ahí, por ejemplo, hay dudas respecto de esto de ser demasiado atacar al contrincante, si ayuda o no ayuda a eso, porque en el fondo, cuando uno ataca al contrincante, también está atacando a algunas personas que están ahí en el medio y que a lo mejor están ahí en la indecisión y que, como yo les decía, desde un punto de vista emocional y experiencial, como ellos quieren menos conflicto, quieren quizás más tranquilidad, etcétera, eso les puede afectar. Ese es un segmento probablemente el más indeciso, o algún segmento, por ejemplo, más pro armonía, en algún segmento más de mujeres, en algunas regiones puede estar eso ahí. Entonces hay que tener ojo con esos énfasis. Recordamos que lo decíamos anteriormente, que siempre está esta disyuntiva de cómo yo de alguna manera trato de capturar a las personas que no votaron por mí, pero al mismo tiempo trato de activar o de mantener con la energía a las personas que están empujando, que están ayudándome. Entonces ahí hay un trade-off. Mi sensación es que en promedio, ¿cierto? Las personas que ya están contigo, no por los últimos 100 metros, no por los últimos 200 metros te van a dejar de apoyar, y en ese sentido creo que se gana más si es que uno, además de lo racional, que yo creo que ya está, o sea, no creo que cambie mucho el posicionamiento racional de lo que significan las ideas de uno u otro, no va a cambiar, pero sí puede cambiar, y es una cosa de más de último minuto, de los últimos 100 metros, el tema de cómo yo me siento, cómo yo lo siento, cuando yo tiro una moneda, en realidad, en vez de tirar una moneda, digo, no, en realidad este candidato versus este otro me parece que me hace más sentido, o con él me siento más cercano, o por lo menos más tranquilo. Entonces ese es un elemento que tienen que cuidar ambos candidatos y tienen que analizar ambos en la última vuelta. Mencionaba entonces que, para sintetizar, que estos microsegmentos que quedan es complicado de llegar solamente con mensajes muy diferenciados, porque cada uno busca probablemente cosas distintas, hay que buscar algunos puntos comunes que los pueden haber, pero sin alienar a los otros. Está el tema de activar a los segmentos que ya están persuadidos, que ya te están colaborando, y el tema del cambio del posicionamiento, acordarse que no es todo racional, que no todo es de alguna manera lógico o racional, sino que también tiene un componente experiencial, emocional, y al cual yo creo que los candidatos deben apelar. Estos cambios de énfasis que ya han ocurrido, probablemente hay que elegir algunos de ellos, uno no puede seguir diciéndolos todos, y quizás enfatizar algunos que agreguen valor en esos segmentos que quedaron en blanquito, muy pequeñitos, ¿cierto? Y por otro lado, preocuparse de esta idea de la consistencia y la autenticidad, que es importante, porque al final cuando uno elige presidente de la República, está esperando que alguien tenga la capacidad de implementar esto, o por lo menos que tenga una cierta credibilidad de que lo pueda hacer con las restricciones que existen. Y lo otro, que no enfocarse solamente en lo cognitivo, sino que también en lo emocional, en lo que le va a pasar a las personas cuando estén en la una, sobre todo los indecisos, sobre todo las personas que a lo mejor no quieren ir a votar, pero dicen, bueno, voy a ir a votar porque ya, al final me persuadí. Pero esa persuasión normalmente no va a ser por el tema cognitivo, sino que va a ser un poco por lo otro que yo estaba diciendo, y los dos candidatos tienen que de alguna manera preocuparse de eso. Bueno, espero que les haya servido, gustado. Nos estamos viendo en las próximos videos de La Mirada Estratégica, donde vemos cosas de marketing, investigación de mercado, branding, estrategia y competitividad de los países. Que les vaya muy bien, nos vemos en la próxima.